Hola Dani, ¿qué Buenas, haces? ¿qué Buenas, tal? buenas. ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. Hoy en Madrid, viajando un poco. Bien, bien. Una charla internacional esta. Sí, Bueno, hoy estamos un poco más cerca. el ciclo de charlas que vamos a dar a lo largo del año. Hoy tenemos como primer tema un tema bastante álgido que tiene que ver con el concepto y el cliente, ¿no? Ujú. Sí. Eh, no sé cómo lo ves vos, pero bueno, es un tema conflictivo muchas veces. Es un tema conflictivo, sí, no cabe ninguna duda, porque en realidad es un tema conflictivo simplemente, creo yo, porque es justamente el inicio de todo. O sea, es donde empieza a generarse justamente lo que hacemos, lo que el cliente quiere, lo que el cliente espera de nosotros, lo que nosotros esperamos del cliente y lo que nosotros tenemos para ofrecer al cliente. Creo que un poco tiene que ver justamente con ese momento de creación que es el partido conceptual y el definir cómo se va a trabajar y qué es lo que Sí, se quiere. yo creo que, a ver, en este tema uno de los grandes conflictos que se generan muchas veces es cuando no se llega a distinguir el concepto de producto de el concepto de diseño, ¿no? Eh, Qué sé yo, pensaba un poco el ejemplo de una Ferrari, ¿no? Una Ferrari eh, es un concepto de producto en sí mismo. ¿Por qué? Porque se apela al objeto, a Ujú. todos los valores que ese objeto tiene, a las virtudes, a las diferenciaciones con respecto a otros vehículos, pero estamos hablando siempre del producto, no estamos hablando de el concepto de diseño. Que ese producto tenga diseño es parte del concepto de producto en ese caso. Pero, pero el concepto de diseño va, yo creo que va a otras aristas, ¿no? Apela también a lo comunicacional, por ejemplo, apela a la identidad del producto. No sé si tenés algún caso que te haya pasado trabajando con respecto a esto. Sí, mira, justamente, o sea, el tema es que, eh, o sea, justamente en el último periodo, digamos, nosotros que trabajamos justamente con lo que es el branding estratégico, sabemos cuánto toda esa carga va mucho más allá de la marca, ¿no? Cómo va mucho más allá a veces cuando te piden, no sé, haceme el logo, cómo justamente va mucho más allá de ese logo, cómo hay todo un contexto mucho más concreto quizás incluso, ¿no? Y mucho que, digamos, donde se mezcla y donde se mete también toda la parte emotiva, todo aquello que la marca te va generando a vos como cliente. En mi caso, o sea, justamente vos que me preguntabas ahora por algún ejemplo, algún caso, este, me pasó no hace mucho, justamente con una persona que me llama porque eh, era un productor de pasta y justamente estaba empezando a lanzar su propia marca, sus propios productos, un producto que tenía ciertas características específicas que lo diferenciaban del resto de los productos que en ese momento había en la zona donde él estaba, donde él se encontraba. Entre esas cosas era justamente que era un producto sin gluten, que era un producto justamente para celíacos, el 100% de la gama de pastas que iba a producir eran justamente este tipo. Los ingredientes tenían un cierto origen muy controlado, por lo cual digamos que el producto final tenía también un cierto nivel, una cierta calidad. Y lo que no sabía es cómo, no tenía claro el imaginario. O sea, justamente lo que le pasaba era que decía, sí, está bien, o sea, yo conozco los valores de mi producto, que es justamente el ejemplo que diste de la Ferrari, ¿no? O sea, Ferrari no es el auto, sino es lo que yo imagino de Ferrari, que es un poco lo que como comunicadores vamos construyendo.
a través de un tiempo, a través del manejar la marca, del comunicarla. En este caso él ya partía justamente del inicio, ¿no? Justamente desde esta parte de la comunicación. Él sabía cuáles eran sus valores, cuáles eran sus puntos de fuerza, sabía qué es lo que quería que la gente perciba de su producto. Lo que no sabía era cuál era el imaginario que podía llevar justamente a sus clientes y potenciales clientes a conectar su marca con esos valores. Y fue una experiencia interesante porque en realidad todo el proceso de construcción del partido conceptual fue hecho en conjunto. Fue una cosa realmente muy interesante desde ese punto de vista, o sea, porque en realidad él fue aclarando un poco su panorama visual, su panorama de comunicación, y yo contemporáneamente fui entrando mucho más en lo que él sentía por sus productos, en lo que él veía como valores de su producto. Es que creo que es un poco lo que suele pasar, ¿no? Que muchas veces el cliente sabe qué es lo que quiere y cuál es el concepto de su producto. El problema es que no llega a discernir, que justamente es nuestro trabajo, Sí, en poder poner en valor ese producto a partir de un concepto de marca, que va un poquito más allá que el concepto de producto. Y volviendo a esto de la Ferrari, porque, a ver, alguien que consume una Ferrari no consume solamente el objeto. También para muchos es pertenecer a un círculo, es formar parte sí, es estar dentro de un ámbito puntual. A ver, es hasta alimentar las endorfinas, ¿no? exacto, Eh, Esto exacto, sí, de analizarlo desde el concepto de marca. Y lo más complejo, en este caso, también tiene que ver con plantear una frase a partir de ese concepto, que sea la directriz para después poder generar un canal de comunicación y cimentar un poco la idea a partir de gráficas, discursos, discursos que no es el discurso solamente de un aviso publicitario, es el discurso incluso hasta de los mismos empleados de la marca, la misma gente que trabaja para la sí, marca, el cómo hablar, cómo dirigirme al otro, cómo enunciar una carta, un mail, una charla, qué sé yo, en Argentina decimos demostrador, ¿no? Una sí, sí, charla sí, en sí, sí, donde podés explicarle las bondades del producto al cliente de tu cliente. El concepto de marca creo que va mucho más allá, ¿no? sí. Y ahora que nombrás justamente el aspecto interno de la empresa, ¿no? Justamente ese discurso de marca interno, o sea, cómo el empleado, el que trabaja para esa empresa, habla de la empresa, comunica el producto con el cual trabaja, incluso incluye, creo yo también, porque me pasó una cosa justamente cuando fue, creo que en noviembre del año pasado, ya casi a fin de año, en cómo el empleado, quien trabaja para una empresa, se siente al interno de esa empresa. Este, o sea, cruzando a una persona que trabaja en la parte de recepción para un cliente para el cual trabajo, esta persona me decía, no, porque yo sabes que la vez pasada fui a un lugar que se dedica más o menos a lo mismo que esta gente, y me di cuenta de la suerte que tengo de trabajar acá y ver que las cosas acá funcionan, que la gente comunica de un cierto modo, que uno se trata de una manera. O sea, eso también es valor de marca, porque esa persona también lleva de algún modo esa comunicación al exterior y hace ver otro aspecto que también es fundamental, ¿no? Cómo la empresa es transparente en todo, en toda su comunicación, sea en la que muestra, como en la parte de comunicación externa, como la que muestra al interno, cuando estamos los de casa, en familia, por decirlo de algún modo. Sí, también es una tendencia a ver, que también se está trabajando hasta en instituciones, ¿no? El concepto
esto de la transparencia desde todos los lugares, hasta el concepto de gobierno abierto, que se trabajan en, qué sé yo, una intendencia, una gobernación en donde se publica en un sitio web cada uno de los indicadores de cómo van ejerciendo y trabajando, ¿no? Yo creo que eso también ha sido muy influida con esto de las nuevas tecnologías y cómo todo se va diversificando, ¿no? Y se va atomizando en diferentes ámbitos, en las redes sociales, en los sitios web. Eh, a ver, hoy el concepto se empieza a abrir a diferentes ámbitos. Eh, a ver, Sí, yo digamos que esa abertura de algún modo hace sentir a quien se encarga, digamos, de la comunicación y de la gestión de la imagen de marca, como que perdés el control de la situación, ¿no? Porque los aspectos son muchos, o sea, justamente con este cliente del cual te decía ahora, una de las cosas que tenemos que estamos tratando, digamos, de armar es justamente este tipo de página maestra para lo que es la comunicación en todos los aspectos, o sea, un tono de voz, una actitud, un modo de ponerse delante cuando haces el selfie o cuando haces la comunicación institucional para un cliente. O sea, cómo hay que empezar a contemplar tantos aspectos que hasta no hace tanto tiempo uno no tenía en cuenta, ¿no? Porque la injerencia, por ejemplo, de las redes sociales es muy grande en la comunicación de una empresa hoy por hoy. Quizás mayor de lo que es la publicidad tradicional, aquella que iba con las revistas, con los diarios, con la televisión. sí, yo creo que lo más difícil ahí es mostrarles a esos clientes que antes solamente pensaban en un producto y ya, es poder enseñarles que no basta solo con un producto. O sea, no basta solo con tener un muy buen producto, sino si vos a ese producto no lo podés volcar en los diferentes soportes que hacen a la ¿Sí? identidad de marca, el producto, o sea, no subsiste. A ver, yo puedo tener una muy buena Ferrari, pero si yo no alimento la, la empatía con el público, esa Ferrari se queda en el garage de Ferrari. Claro. A ver, uno de los ejemplos más claros en esto es Coca-Cola. O sea, Coca-Cola ya tiene copado todo el mercado de las gaseosas a nivel mundial. Si ellos quisieran, se podrían quedar cómodos y no hacer nada porque ya tienen copado el mercado. Pero no es así. Justamente trabajan todo el tiempo sobre el concepto y lo alimentan y lo potencian e innovan sobre eso. Te digo, Coca-Cola, podemos hablar de infinidad de marcas en el mismo sentido de Coca-Cola, ¿no? Que trabajan todo el tiempo y retroalimentan el concepto, lo mejoran, lo potencian, lo Sí. modifican, muchas veces lo contradicen, qué sé yo, pensando en eso. Me acuerdo de una campaña de Selfridges, que es una gran tienda en Londres, que tiene las más grandes marcas y más caras que hay en el mercado. Y hace unos años hizo toda una campaña en donde les exigió a todas las empresas que participaban en las vidrieras que todos sus productos salgan sin marca. Que Hermes, Gucci, Cacharel, no Cacharel, Louis Vuitton, que salgan sin marca. Y vos decís, pero, a ver, ¿es necesario que lo haga un Selfridges si ya está posicionado en el mercado? Pero tiene que ver con trabajar sobre ese concepto de marca que siempre lo hizo innovador, siempre transformó a la agencia, a la tienda en una agencia innovadora.
A ver, remontándonos desde los comienzos de Selfridges, que Selfridges cuando llegó a Londres, llegó para romper el mercado. Selfridges tenía hasta ese momento al líder indiscutido en Londres, que era Harrods. Sí, Y claro. el concepto de producto de Harrods era, ven a mi tienda, eh, me dices qué producto quieres y yo te lo vendo. Y nada más que Y ahí eso. terminó, claro. Selfridges, cuando empezó justamente con el concepto de venta de producto de Estados Unidos, que era la gran tienda en donde tú vienes, te pruebas todo y lo que quieras, y lo que quieres te lo llevas, lo que no quieres no. Y eso hizo que se rompa totalmente el concepto de venta que tenía el londinense hasta ese momento. Y ganó y copó el mercado. Hoy son las dos grandes tiendas. Pero ¿qué pasa? Para poder construir eso, Selfridges eh, trabajó sobre el concepto de producto y también trabajó sobre un concepto de marca. ¿Por qué? Porque generó una experiencia distinta. Entonces, a nivel identitario, Selfridges tiene un concepto totalmente único para lo que era en la época en la que se armó con respecto a Harvard. Sí, claro, claro. A ver, son como entidades muy diferentes, pero hacen al concepto de marca, ¿no? Es interesante, o sea, mira, ahora tocaste un tema que me parece interesante, justamente el de la innovación. Digamos, en un periodo en el cual la comunicación y los avances tecnológicos corren a gran velocidad, la innovación se convierte casi en una condición sine qua non. Hay que ser innovativo porque si no, no sorprendes más. Porque si no, que es como que te falta ese elemento que los demás tienen y vos no, porque por ahí te quedaste en el tiempo con alguna cosa, ¿no? Yo una cosa que veo desde el punto de vista conceptual en este momento, y quizás ya desde hace algún tiempo, es esta contraposición entre entre lo que son las empresas que se proponen como continuadoras de una tradición y aquellas que se proponen como innovadoras permanentes, ¿no? Generalmente las empresas que tienen que ver justamente con la tecnología son esas empresas que, y cuando uno dice empresas de tecnología, inmediatamente pensamos al menos a dos o tres, donde la innovación es fundamental, donde si el último teléfono no tiene no sé cuál función, se queda hasta atrás en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con ese concepto? Porque es una cosa que me pasa muy seguido incluso en mi trabajo, donde la primera cosa que te dicen es, tenemos que transmitir la idea de innovación. Y por ahí es una persona que fabrica pasta. Por ahí es una gente que produce valijas de cuero. Y quizás, y esa es la parte más complicada, cuando hay que empezar a generar toda la parte conceptual del mensaje, empezar a tratar de encontrar aquellos valores que realmente pertenecen a la empresa y no aquellos que quien la dirige o quien la posee imagina de su producto. Sí, bueno, eso es lo más difícil de conseguir, porque justamente cuando vos te pones a pensar en el concepto, no podés dejar de lado el contexto, porque si dejas de lado el contexto, lo que vas a generar es una abstracción en sí misma. Eh, y es interesante analizarlo por ese lado. Yo en las teóricas que doy con respecto a marcas siempre hablo a la hora de pensar en un concepto, analizar una tríada, ¿no? Entre lo que es lo gráfico, el concepto y el contexto. O sea, saber dónde se ancla esto. Porque si yo voy a vender pastas, cuando yo genere un concepto, cuando yo genere una gráfica,
esas cosas las tengo que anclar, esas dos ideas las tengo que anclar dentro de un mismo contexto. Si no, queda en Sí, algo, si no queda en algo demasiado etéreo y hasta artístico, si quisieras. Pero, exacto. Estaba pensando en una frase que leía hace unos días en un libro que estoy leyendo que decía justamente, ¿no? El diseño sin concepto es decoración. claro, claro. Eh, a ver, eh, hay muchos buenos trabajos gráficos en la calle. Hay muchos trabajos que gráficamente los ves y tienen una estética que son Perfecto. inigualables, pero no transmiten tal vez un concepto o se van de contexto. O sea, son algo tan lindo pero tan Sí, impersonal que da lo mismo. O sea, da lo mismo que tenga un concepto que no, si contextualmente van hacia otro camino. Qué sé yo, me acuerdo de una anécdota dando clases. Yo estaba viviendo ya en Bariloche y me voy a Buenos Aires, donde daba clases en la UBA, donde éramos coequippers sí. con Daniel Volkovich, y participé en una corrección, en donde había una colgada con diferentes marcas. En ese entonces participé en la corrección con Pablo Nuciforo. Y bueno, y en la corrección había una serie de gráficas. Una de esas gráficas era una marca de una empresa de muebles de cocina para dormitorio, para livings, comedores y demás, Sí. para el hogar. Y dentro de la gráfica se veían como personas que se autoflagelaban. Y Ah, me hizo mucho ruido, porque digo, a ver, gráficamente estaba muy bien hecho. Eh, ahora, contextualmente me hacía un poco de ruido, porque la tortura. Entonces le pregunto a la alumna en ese entonces que estaba haciendo el trabajo, le digo, bueno, contame, ¿qué es esto? Me dice, no, el concepto tiene que ver con, era una frase muy parecida a la tortura que te generan los muebles mal diseñados. Y ajá. y claro, yo cuando digo, bueno, a ver, el concepto como frase no estaba mal como lo había enunciado. Gráficamente era lindo, o sea, estaba bien hecho. Contextualmente no tenía nada que ver. O sea, contextualmente Claro. estaba totalmente equivocada. Vos podés tener un concepto bueno, podés tener una gráfica buena, pero si no lo Pero pones dentro de si un no mismo están, contexto, no funciona. Entonces, el, yo creo que el concepto funciona, el concepto de marca funciona siempre y cuando lo que vos generes, lo generes dentro de un mismo contexto o de un contexto que sea afín, o sea, que afín, tenga, afín a lo gráfico y a la idea. O sea, que la idea y lo gráfico se hallen en algún lugar. sí, tienen que Si no, confluir. claro, si no se hallan, quedan como elementos totalmente disociados. ¿Mm? Eh, qué sé ¿Y yo, cómo, yo y cómo esa disociación, si uno no la prevé, se convierte al fin en tu imagen de marca? O sea, y tu marca lo que va a transmitir es justamente esa falta de coherencia. sí, y es la no preexistencia de la marca a futuro, Exacto. porque Sí, 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 sí. la marca va a tener un tiempo de vida y después va a tender a caerse. Es muy difícil trabajar el concepto cuando vos estás en presencia de alguien, cliente me refiero, que Sí, toda la vida se dedicó a vender algo y lo hizo muy bien. Y de repente vienes tú, o venís vos,
y querés plantearle un concepto distinto. Ujú. Ahí es donde empiezan los chispazos, porque el cliente no entiende que vos no querés cambiarle el concepto de producto. Vos lo que querés es incorporarle un concepto de Exacto. marca. Sí, sí, Que esa es un poco una de las grandes diferencias que hay. Eh, a mí me pasó, qué sé yo, en Bariloche, Patagonia, Argentina, tener un cliente que sigue estando, un gran cliente que tiene una mega empresa y siempre supo que era lo que quería. Y es un virtuoso de eso. De hecho, es de las empresas más importantes de la zona, digamos. Eh, pero fue muy difícil hacerle entender el concepto. O sea, el concepto de marca, no sí. el concepto de producto. Porque él sabía, tenía muy claro qué era lo que vendía. El tema es dónde pones la tilde ahí. Y yo creo que la tilde es el concepto de marca. Es la manera en la que te referís, esto que hablábamos antes, ¿no? La manera en que trabajás los colores, las formas, Sí, los discursos. Hablo de usted, hablo de vos. Eh, es uno de los, por ahí, de los desafíos que tenemos los diseñadores, por ahí, o los que trabajamos en branding, porque nosotros tenemos primero que hacerle entender o que educar al cliente y luego lograr que ese cliente pueda llegar a sus clientes, que es otro paso, que es otro ¿no? paso, que es aquel que sí, que sí. O sea, la creación del universo de la marca es compleja porque justamente, o sea, hacer entrar en órbita todos estos factores eh, es un trabajo que va, o sea, es un trabajo complejo, más un trabajo que se hace muy bien cuando las dos partes, o sea, cliente, diseñador, consiguen encontrar esa afinidad y ese acuerdo común para poder hablar, digamos, al mismo nivel o con los mismos términos para decidir el modo en el cual esa marca después se va a ir desarrollando y va a ir creciendo. Sí. Bueno, vamos a ir terminando un poco el ciclo Ujú. de charlas. Van a durar media hora. Así que nada, Lucas, gracias por sumarte Y acá estamos para seguir con otros y seguir. nada, invitamos a quien quiera Bien. a que nos siga viendo Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. en el próximo. Abrazo. Chao, Daniel. Un Chao, abrazo. chao. Chao, chao.